la enseñanza, el tema titulado La oración eficaz de la iglesia. La oración eficaz de la iglesia. Acabamos de leer la introducción a una historia que pareciera de ciencia ficción, que pareciera que no fuera real, que no hubiese acontecido. Y déjeme decirle algo: todo lo que está escrito en la palabra es real. Todo lo que está escrito en la historia bíblica aconteció en su momento. Y esto que acabamos de leer y vamos a continuar leyendo nos va a mostrar cómo la iglesia, en medio de una situación de presión, de una situación de angustia, una situación de problemas, la iglesia no se amilanó, sino que la iglesia se unió. La iglesia se llevó esa situación no en el alma, no en las emociones, sino se llevó esa situación a la parte espiritual, donde todo buen cristiano tenemos que ir, y es ir delante de la presencia de nuestro Dios, es declarar la palabra, es orar, es determinar que en este tiempo tenemos una arma poderosa. Yo quiero que en esta tarde tú puedas hoy llevarte esta enseñanza. La oración eficaz del justo puede mucho. Imagínese la oración de la iglesia unida, que es la comunión de muchos justos, como en esta tarde estamos aquí. Una cosa es que usted y yo oremos a solas en nuestra casa o en cualquier lugar, y otra cosa muy distinta cuando nos reunimos acá cada domingo a orar, donde la comunión entre hermanos se hace evidente y donde juntos podemos sentir en la carga del uno por el otro y podemos clamar y orar los unos por los otros. ¿Sabe? La historia bíblica nos narra, allí en el libro de los Hechos capítulo 12, que hubo un rey llamado Herodes. Diga conmigo, Herodes. Este hombre se encendió en ira en contra de los cristianos. Ya había sucedido, por supuesto, como usted y yo sabemos, se había dado la crucifixión de nuestro Salvador, se había dado la resurrección de Cristo, y allí se desata una persecución en contra de los cristianos, en contra de la iglesia, porque todo cristiano que creía, profesaba la fe en Jesús, declaramos a Jesús como nuestro Señor, Rey y Salvador. Y sabe, era un problema para Herodes saber y escuchar que había gente bajo su dominio, que eran los judíos, que eran los cristianos judaizantes, que proclamaban que Jesús era rey y no decían Herodes es rey. ¿Usted me está empezando a entender? Eso enfureció a Herodes y eso desató su ira en contra de todos los seguidores de Jesús. Comenzó una persecución, y ahí en el capítulo 12 dice que estando en esos tiempos, en los tiempos del rey Herodes, comenzó a arrestar a muchos miembros de la iglesia primitiva, naciente, que estaba conformándose, estaba estructurándose. Apenas los discípulos de Jesús, los apóstoles, estaban tomando sus funciones, acababan de recibir instrucciones del maestro. Él les dijo: yo me voy, debo irme, pero tranquilo, no se preocupen, no los dejaré solo, enviaré al Consolador. Y ciertamente ellos no estaban solos. Ya el Espíritu Santo se había manifestado en la naciente iglesia. Ya Hechos capítulo 2 se había dado el día del, diga conmigo, Pentecostés.
Y el día del Pentecostés se había dado en esa manifestación gloriosa para todos los cristianos que hoy confesamos a Jesús, porque fue la evidencia contundente de que el Espíritu Santo había y habitaba ahora entre nosotros. Y eso sigue sucediendo hasta el día de hoy. ¿Cuántos lo están creyendo? Usted y yo no solamente hemos sido sellados por el Espíritu Santo, sino que ahora tenemos al Espíritu Santo entre nosotros. En cada vida, en cada corazón, en cada uno de nosotros habita el Espíritu Santo, porque no ignoréis que vosotros sois templo y morada del Espíritu Santo. Qué gloriosa afirmación en esta tarde. Qué glorioso es saber que no estamos solos. Qué glorioso saber que nuestro Dios aún continúa con nosotros en momentos de adversidad y dificultad. Dios no nos ha dejado solos. ¿Usted sabía eso? ¿Sabe? Herodes trató de intimidar a la iglesia. Dio órdenes de arresto. Y el primero que arrestó, no solamente lo arrestó, sino que dio orden de que le matasen, porque la orden era: todo aquel que sea seguidor de ese tal Jesús, de ese rey que ellos proclaman, el rey de los judíos, el rey de los cristianos, entonces debe ser apresado. Y si no se retracta y no declara a Herodes como rey, entonces debe dársele sentencia de muerte. Y dice el capítulo 2 que arrestaron a Jacobo, hermano de Juan, uno de los apóstoles, y fue arrestado, pero de una vez también fue dado sentencia de muerte. Ahí está versículo 2. Y mató a espada a Jacobo. Mató a espada, sin mediar juicio. Simplemente: no te rindes ante Herodes, entonces tu sentencia será la muerte. Pero me llama poderosamente la atención, amada iglesia, que los cristianos verdaderos son los cristianos que no les tiembla el pulso para determinar en los momentos difíciles que Jesús es su Señor. Son los cristianos que no se amedrentan ante ninguna amenaza. Son los cristianos que están dispuestos, si fuese necesario, a entregar su propia vida por la vida o en pro de la proclamación de Cristo como Señor y Salvador en esta tierra. Yo me imagino que Herodes le habrá dicho a Jacobo: hey, hermano, tienes una oportunidad. Niega a Jesús y entonces yo te dejaré vivir. Niega a Jesús y proclama públicamente que yo soy tu Señor y entonces vivirás. Esas son las ofertas engañosas que el mundo puede hacer a un cristiano. Hoy en día usted dirá: ¿y en nuestros tiempos será que eso acontece? Sí, no pasará aquí en Venezuela, pero está pasando en el mundo en este momento. Ha pasado en otras instancias, en otras naciones, en otros lados, en otros continentes. Pero hay cristianos, hermanos nuestros en la fe, que están siendo perseguidos en esta hora en otro lugar del mundo, solamente por declarar y proclamar a Jesucristo como su Señor y Salvador personal. Hay gente que está siendo perseguida y aún encarcelada por tener una Biblia en su mano, por tener una Biblia en su casa y por reunirse a leer y a orar, porque eso es condenado como un delito de muerte en esos países. Sí, está pasando, pasó en los tiempos de la iglesia primitiva, en los tiempos de Pedro, pero también en este tiempo está aconteciendo. Y después que vamos allí al versículo 2, dice la escritura que fue dado muerte a Jacobo, porque yo sé que Jacobo no se rindió a las pretensiones de Herodes, sino que sus palabras serían más o menos
¿Sabes una cosa, Herodes? A ti te acabo de conocer hace unos cuantos años y se te nos ha impuesto como rey a nuestro pueblo. Pero hay un rey al cual yo sirvo y adoro y le he entregado mi vida, mi familia y mi corazón, el cual no se me ha impuesto, al cual le he aceptado de corazón, al cual yo le amo, al cual cambió mi familia, cambió mi ser, como Dios lo ha hecho hoy en esta tarde con muchos de los que estamos aquí. Y le dijo: ¿sabes una cosa, Herodes? Yo no puedo negar a Jesús, porque Él me dio todo y ha hecho todo lo que yo hoy soy, es gracias a Él. Yo no sé cuántos de los que en esta tarde podríamos decir lo mismo. Yo no sé si tú hoy en esta tarde, si alguien te emplazara a decirte: ¿sabes una cosa? Reniega a Jesús, niega a Jesús, vuelve atrás en la fe cristiana. Yo no sé si tú estarías dispuesto a hacerlo. ¿Sabe? Hay una historia que quiero contarte rápidamente. Una historia de la vida real. Sucedió en Corea del Norte. Usted sabe que hay dos Coreas, un mismo territorio dividido en dos. Una nación que se dividió hace muchos años. Y en ese pueblo, siendo un pueblo hermano, surgieron dos gobiernos totalmente opuestos en todo sentido, en ideología política, en ideología religiosa, en forma de gobierno, en todo. Y entonces nace una Corea del Norte donde hay un gobierno comunista, dictatorial, militarista, y hay una Corea del Sur donde es democrática, donde hay libertades de expresión, de religión, pero sobre todo decidieron honrar y buscar al único y verdadero Dios. Y hoy por hoy, Corea del Sur, en su capital, Seúl, hay montañas a su alrededor, tal cual como aquí en La Victoria. Yo quiero que usted se pueda visualizar. Y en esas montañas a su alrededor decidieron, no solamente el gobernante, el presidente, sino el mismo pueblo, porque Corea del Sur actualmente tiene más de la mitad de su población creyentes, cristianos confesantes, adoradores del único y verdadero Dios Jesucristo. Por eso es que hoy en día escuchamos cruzadas de misioneros coreanos. Por eso es que a Venezuela inclusive han llegado misioneros de Corea del Sur a traer programas para discipulado de niños, de jóvenes. Aquí cerca hay un campamento que ellos compraron cerca de las tejerías, y allí proveen formación, capacitación para jóvenes, y se han empeñado en formar una generación. ¿Y sabe usted por qué? Porque ellos saben en el plano espiritual que sobre Venezuela pesa una palabra poderosa, una palabra profética de que Venezuela será la última plataforma misionera de avivamiento mundial, que traerá un crecimiento, una expansión, un avivamiento en todo el mundo antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo por su iglesia. Ellos lo saben y se están invirtiendo en nosotros. Y así hay misioneros de otras partes del mundo. Y lo interesante de esto es que ellos no escatiman recursos.
porque ellos saben que los recursos materiales quedarán en esta tierra, pero lo que hagamos como cristianos en pro de la obra de Dios, eso es lo que prevalecerá en el reino de los cielos. Amén. Y quiero decirte, para darte el panorama de este testimonio de la vida real, que en Corea del Sur hay montañas donde las iglesias, todos los cristianos, hay muchas iglesias, hay iglesias inclusive que tiene 1 millón de almas, una sola iglesia. Y esas iglesias están entendidas que ellos no están para competir, sino para trabajar en unidad. Y por eso Seúl, como su capital, es una ciudad moderna en todos los sentidos, tecnología, en la economía, una de las mejores del mundo. Usted sabía que allá en Seúl y en Corea del Sur están las empresas más importantes del mundo y de la tecnología, como Samsung, como las marcas de carros que tenemos inclusive aquí en Venezuela, la Kia, la Hyundai, y así pudiéramos nombrar otras transnacionales, dueños coreanos, pero sabe, gente que ama a Dios, gente que honra a Dios, gente que todos los días suben a esas montañas. Y se dice que en las noches se ve iluminadas esas montañas, porque son los cristianos que suben todos los santos días a hacer vigilia. No como nosotros, que tomamos solamente un día de viernes para sábado, los viernes en la noche. No, ellos vigilan lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. No hay día, no hay hora que ellos no estén buscando el rostro de Dios. No hay día, no hay hora que ellos no clamen a Dios. Por eso son un país, una nación tan bendecida. Porque bienaventurada la nación cuyo Dios sea Jehová. Y eso es algo que como venezolanos tenemos que aprender nosotros. Queremos ser una nación próspera, queremos ser una nación pujante, queremos ver cambios y transformaciones en nuestro país. Entonces nos falta más inyectar el evangelio a muchas almas, ganar más almas, más personas para Cristo, que podamos ser la mayoría. Yo sueño con que un día se diga que en Venezuela la gran parte de su población son cristianos, evangélicos, protestantes, como usted le quiera llamar, pero que seamos gente que amamos a Dios, gente de bien. De por sí el venezolano es de una naturaleza de ayuda, de una naturaleza de amarse, no de odiarse. Imagínese que todos confesemos a Cristo. Seríamos una potencia, porque el amor de Dios no sería difícil para ninguno de nosotros profesarlo hacia otro, porque ya eso está en nuestro ADN como venezolano. Abro un paréntesis. Alguien dijo que Venezuela territorialmente es un pedacito de Israel, del Israel real, que antes de que se diera la división de las placas tectónicas y se constituyeran los continentes en el mundo que hoy conocemos, antes era una sola placa tectónica. Creo que se le llama la Pangea. Cuando había ese mover, esa unidad de placas, que no había un continente, Venezuela territorialmente encaja como si fuese un rompecabezas que se unen las piezas y encaja exactamente en un costado de la actual nación de Israel. Así que no me extraña porque es que Venezuela tiene tantos minerales. Es que por eso no nos debe extrañar porque Venezuela tiene tantas riquezas.
¿Por qué? Porque somos ese pedacito de Israel aquí en nuestro continente americano, donde nosotros tenemos hoy la bendición de que toda la mirada, los propósitos de Dios estén sobre Venezuela. Así que, hermano, buenas noticias. Venezuela es una tierra de gracia. Venezuela es una tierra bendecida. Venezuela es la tierra que fluye leche y miel. Venezuela es la tierra del avivamiento. Y aunque usted esté hoy pensando otra cosa, Venezuela será lo que dice Dios y no lo que dicen los hombres. A su nombre. Cierro el paréntesis. Y en la historia de la narrativa, pasamos de una Corea del Sur bendecida, próspera, porque adoran al único y verdadero Dios. Pasamos a una Corea del Norte que odia, que es todo lo contrario, odia a Dios. Donde existe un gobernante que él se hace llamar Dios. Y que aquella persona, así como en la historia bíblica, que no diga que Él es Dios, que Él es su Dios, su Rey, entonces esa persona será perseguida. Yo quiero contarte la historia de esta familia cristiana convertida en Corea del Norte. Misioneros que llegaron a esta nación y predicaron el evangelio, comenzaron a ganar. Otras personas se reunían en secreto porque allí no está permitido, como el día de hoy, que estemos aquí públicamente, que tengamos la Biblia en la mano, que podamos orar. No, eso es penado con sentencia de muerte. Pero ellos, a pesar de eso, desafían el sistema. ¿Sabe por qué? Porque ellos saben que están haciendo lo correcto, como usted y yo sabemos que estamos haciendo lo correcto en estar en esta tarde acá adorando y honrando el nombre de nuestro Dios. A su nombre, a su nombre. Se dice en la historia que se reunían en los tubos de cloacas, porque no había lugar donde públicos que pudieran esconderse, ni en sus casas, ni en sus apartamentos, en ningún lugar. ¿Sabe por qué? Porque tenían que cuidarse de las personas que vivían o estaban a su alrededor, vecinos, amigos, porque aunque decían hoy ser sus amigos, podrían ser los que mañana los denunciaran, los delataran. Eso se vive actualmente inclusive en esa nación. Pero pese a todas esas cosas, ellos decidieron honrar a Dios. Diga conmigo decisiones. Diga conmigo convicciones. Eso es tener una convicción. Eso es tener carácter como cristiano. Y sabe, estaban un buen día allí en el lugar donde se había empezado a construir una carretera. Todavía no estaba terminada, no había gente, era un lugar apartado y ellos dijeron, este es el mejor lugar para nosotros reunirnos, para tener lectura de las palabras, para orar sin que nadie nos pueda delatar. Lo que no sabían es que su fe sería probada, sería puesta a prueba muy pronto. Cuando de repente un buen día aparece una caravana militar y una maquinaria que iba avanzando, maquinaria pesada que iba a comenzar a hacer los trabajos de asfaltado en esas carreteras. Y al pasar de estas máquinas se hunde el terreno, el lugar donde ellos estaban, y queda al descubierto donde estaban ellos reunidos. Quedan al descubierto, son tomados y apresados, son llevados al general que comandaba este convoy. Le dicen, general, aquí están esta gente que ha infringido, que son parte de los que levantan revuelos en nuestra nación, de los que se levantan contra el presidente, contra los que proclaman a un rey,
y no se sujetan a las normas de nosotros. Son ellos. Y este hombre le dice, bueno, tráigalos. Según la ley, ellos debían ser de una vez fusilados. Esa era la sentencia, fusilamiento. Pero aún así, dice este general, dice, yo voy a probar de qué están hechos estos cristianos. Vamos a ver si es tan cierto que ellos aman a Dios sobre todas las cosas. Vamos a ver si es cierto que están dispuestos aún a dar su propia vida por mantener su palabra de amar y seguir a ese rey llamado Jesús. Tráiganlos. Cuando reúnen la familia, ¿quién es acá el que dirige, el líder? Soy yo. ¿Y quiénes son ellos? Es parte de mi familia, mi esposa, mis hijos y unas personas que están allí siendo discipuladas. Ok. Para que ustedes no digan que que no soy benevolente, dice el general, les voy a dar una oportunidad. Les voy a perdonar la vida a cambio que ustedes ahorita mismo se retracten de su fe, de ese Dios, y que proclamen públicamente que nuestro presidente, nuestro emperador es el rey de ustedes. Que ustedes declaren fidelidad a nuestro emperador. Y su respuesta fue: no lo haremos, no negaremos a Dios, no negaremos a Jesús. Y este general entra en furia, en rabia, tal como lo hizo Herodes en su momento, y dijo: ¿cómo es la cosa? Yo le estoy dando la oportunidad de salvar tu vida y la de tu familia y quien te acompaña, y tú aún osas contradecirme. Pues vamos a ver si es tan cierto que no vas a negar a tu Dios cuando veas morir a tu esposa, y después de tu esposa morirán tus hijos y cada persona que esté acompañado, y el último serás tú, porque tú llevarás en tu conciencia la culpa de la muerte de todos ellos. ¿Sabe? El mismo espíritu que estaba operando y operó en Herodes es un espíritu que se ha transformado de generación en generación, que ha cambiado de persona, pero sigue siendo el mismo espíritu que en este tiempo también sigue operando, buscando muerte. ¿Sabe por qué? Porque ese espíritu está operando de parte de Satanás, que el Señor lo reprende en esta hora, para hacer que la iglesia se intimide, para hacer que los cristianos neguemos a Dios, para que una iglesia como nosotros, como guerreros de la fe, no pueda avanzar, no proclame a Jesús en una ciudad, no proclamemos a los cuatro vientos que Jesucristo es el Señor de Venezuela, sino que tengamos temor. Y ya va, un momento, ya va, no lo digan. Cuidado en el trabajo, que no sepan que soy cristiano. ¿Por qué? ¿Por qué me voy a avergonzar de Dios? ¿Por qué voy a negar a Jesús? Y sabes, yo meditaba en esto y decía, hay muchas formas. Aquí en Venezuela no estamos sometidos a una presión de vida o muerte para proclamar a Jesús. Pero sabe, aunque no es así de terrible ni de cruel, pero hay otras presiones donde muchos cristianos están cediendo a esas presiones y están negando a Jesús. La presión social. Es que yo en mis amistades, con mis compañeros de trabajo, se reúnen a hablar conversaciones inadecuadas, pero yo soy cristiano, ¿qué hago? Si me reúno con ellos, tengo que compartir lo que ellos están haciendo, pero si no lo hago, entonces voy a ser tildado de el evangélico, el que se cree el pastor, el santo. Entonces, en esa presión y en ese dilema, Satanás te pone a